Bienvenidos una vez más a MCD Enigmas. El día de hoy quiero hacerte una advertencia. Lo que estás a punto de escuchar hoy no es un cuento, ni un relato de ficción, ni una historia inventada para asustarte. Es un caso real que, después de 100 años, aún no tiene respuesta. No encontrarás fantasmas aquí. No encontrarás efectos especiales de terror, solo una investigación y series de hechos que todavía hoy resultan difícil de explicar. Si decides quedarte, acompáñame a abrir un nuevo expediente. A comienzos del siglo XX, la región de Baviera, al sur de Alemania, estaba formada por pequeños pueblos separados por extensas tierras agrícolas. Eran comunidades donde todos se conocían y donde cualquier acontecimiento fuera de lo común terminaba convirtiéndose rápidamente en tema de conversación. Lejos de las grandes ciudades, la vida seguía un ritmo marcado por las estaciones. El trabajo comenzaba antes del amanecer y terminaba cuando el sol desaparecía detrás de los bosques. Las jornadas eran largas, el esfuerzo constante y el aislamiento formaba parte de la rutina. Entre aquellos campos se encontraba una pequeña propiedad conocida como Hinterkaifeck. No era una granja especialmente grande, tampoco era un lugar famoso. Para quienes pasaban por los caminos cercanos, no era más que otra finca dedicada al trabajo del campo y al cuidado de los animales. Sin embargo, detrás de aquella aparente tranquilidad vivía una familia cuya historia terminaría convirtiéndose en uno de los mayores enigmas criminales de Alemania. En la granja residía Andreas Gruber, un agricultor de 73 años. Junto a él vivían su esposa Casilia, su hija viuda Victoria Gabriel, y los dos hijos de esta, la pequeña Casilia, de apenas 7 años, y el pequeño Joseph, que todavía era un niño de corta edad. Como muchas familias campesinas de la época, dependían completamente del trabajo diario para mantener la propiedad en funcionamiento. Cada miembro tenía una responsabilidad: alimentar a los animales, reparar cercas, cortar leña o preparar la tierra. Eran tareas que se repetían día tras día, sin grandes cambios. La rutina era predecible. Y precisamente por eso, cualquier detalle fuera de lugar resultaba imposible de ignorar. Semanas antes de la tragedia, comenzaron a suceder pequeños acontecimientos que por separado parecían no tener importancia, pero con el paso de los días, aquellas señales empezarían a formar un inquietante rompecabezas. Todo comenzó con un descubrimiento que Andreas Gruber jamás lograría explicar. Una mañana salió de la casa para realizar su recorrido habitual por los alrededores de la propiedad. Durante el invierno, la nieve cubría buena parte del terreno y cualquier rastro quedaba marcado con facilidad. Fue entonces cuando observó algo que llamó inmediatamente su atención. Unas huellas humanas avanzaban desde el bosque en dirección a la granja. No parecían pertenecer a ningún vecino. No eran las de un trabajador, y tampoco las de un integrante de la familia.
Movido por la curiosidad, Andreas decidió seguir aquel rastro. Las pisadas cruzaban lentamente el terreno hasta detenerse frente a la vivienda. Allí terminaban. No había marcas que indicaran un camino de regreso. Era como si la persona que las había dejado hubiera llegado hasta la granja y simplemente nunca se hubiera marchado. En un principio intentó encontrar una explicación lógica. Tal vez el viento había borrado parte del recorrido. Quizá la nieve había cubierto las huellas de regreso. Pero cuanto más observaba el terreno, menos sentido encontraba a lo que veía. Aquella imagen quedó grabada en su memoria y, sin saberlo, acababa de descubrir la primera pista de un misterio que más de un siglo después continúa sin resolverse. Tras descubrir aquellas huellas, Andreas Gruber intentó convencerse de que todo tenía una explicación después de todo. Ellos vivían en una zona rural. Algún cazador, un viajero o incluso un vecino podía haber pasado por allí. Pero en el fondo, había algo que no dejaba de inquietarlo. Las huellas terminaban frente a la granja y nunca volvían al bosque. Con el paso de los días comenzaron otros hechos que aumentaron aún más su preocupación. Un manojo de llaves desapareció sin dejar rastro. La familia buscó por toda la casa, revisaron cajones, armarios y las dependencias de la granja. Nunca aparecieron. Poco después, ocurrió algo igual de desconcertante. Sobre una mesa apareció un periódico que ninguno de los habitantes recordaba haber comprado. No pertenecía a la familia y nadie pudo explicar cómo había llegado hasta el interior de la vivienda. Eran detalles pequeños, aislados. Podían parecer simples coincidencias, pero todos apuntaban hacia una misma pregunta. ¿Había alguien dentro de la granja sin que la familia lo supiera? Las noches tampoco volvieron a ser las mismas. Cuando el silencio cubría los campos y los animales permanecían inmóviles en los establos, Andreas aseguraba escuchar pasos provenientes del ático. No eran golpes producidos por el viento, ni el crujido habitual de la madera. Según contaría después a algunos vecinos, aquellos sonidos parecían los pasos lentos de una persona caminando sobre el techo de la vivienda. En más de una ocasión tomó una lámpara y subió y decidió descubrir qué estaba ocurriendo. Revisó cada rincón del ático, miró detrás de los viejos muebles y entre las vigas de madera. No encontró absolutamente nada. Sin embargo, a la noche siguiente los pasos regresaban, siempre cuando caía la oscuridad, siempre sobre sus cabezas. Con el paso de las semanas, la tranquilidad de Hinterkaifeck comenzó a desaparecer. La familia continuaba con su rutina diaria, pero la sensación de que alguien los observaba desde las sombras empezaba a hacerse cada vez más difíciles de ignorar. Las extrañas situaciones no solo inquietaban a Andreas,
La anterior empleada doméstica de la granja había abandonado su trabajo pocos días antes. Según relataría más tarde, decidió marcharse porque todo estaba embrujado. Estaba convencida de que ocurrían cosas extrañas dentro de la propiedad. Los ruidos durante la noche y el ambiente de la casa la habían llevado a creer que permanecer allí ya no era seguro. Para muchos vecinos, aquellas palabras no eran más que el resultado del miedo o de la imaginación. La vida en el campo estaba llena de supersticiones y relatos populares. Sin embargo, nadie podía imaginar que apenas unos días después, una nueva empleada llegaría a Ainterkaifeck para ocupar su lugar. Se llamaba Maria Baumgartner. Llegó a la granja el 31 de marzo de 1922. Era su primer día de trabajo y, sin saberlo, también el último. Después de la llegada de Maria Baumgartner, la vida en la granja pareció continuar con normalidad. Nadie en los pueblos cercanos sospechaba que, en cuestión de horas, algo terrible ocurriría entre aquellos campos. El 31 de marzo de 1922 fue la última vez que alguien vio con vida a los 6 habitantes de la granja Ainterkaifeck. Al día siguiente, el silencio comenzó a llamar la atención. Los vecinos notaron que la pequeña Casilia no había asistido a la escuela. Era un hecho inusual. La familia Gruber era conocida por cumplir rigurosamente con sus obligaciones, y una ausencia sin explicación despertó las primeras sospechas. Los días continuaron pasando. El cartero encontró la correspondencia acumulándose sin ser recogida. Un comerciante intentó realizar una entrega y nadie respondió a la puerta. Desde el exterior, la granja parecía completamente desierta. Pero los animales seguían vivos y alguien continuaba ocupándose de ellos. El 4 de abril de 1922, preocupado por las faltas de noticias, varios vecinos decidieron acercarse a la propiedad para averiguar qué estaba ocurriendo. Lo que encontraron cambiaría para siempre la historia de Ainterkaifeck. Al entrar en el granero, descubrieron los cuerpos de Andreas Gruber, su esposa Casilia, su hija Victoria y la pequeña Casilia. Todos habían perdido la vida en circunstancias violentas. Mientras el desconcierto se apoderaba del lugar, la búsqueda continuó dentro de la vivienda. En una habitación encontraron a la nueva empleada doméstica, Maria Baumgartner. Poco después, en otra estancia de la casa, apareció el cuerpo del pequeño Joseph. En apenas unos minutos quedó claro que toda la familia había sido asesinada. La noticia se propagó rápidamente por la región, pero cuando la policía comenzó a reconstruir lo ocurrido, descubrió algo todavía más inquietante que el propio crimen. Mientras los investigadores examinaban la escena, comenzaron a descubrir detalles que desafiaban toda lógica. Los animales no mostraban signos de abandono. Alguien los había estado alimentando durante los días posteriores al crimen. En la cocina había indicios de que la vivienda había seguido siendo utilizada. La comida había sido preparada y consumida, y la chimenea se había mantenido encendida. Algo indispensable
para soportar las frías noches de Baviera. No parecía el comportamiento de alguien que hubiera huido inmediatamente después de cometer un asesinato. Todo apuntaba a que el responsable permaneció en la granja durante varios días moviéndose por la propiedad, mientras a pocos metros de distancia yacían las víctimas. La idea resultaba difícil de comprender, incluso para los investigadores. ¿Por qué permanecer en el lugar del crimen cuando cualquier minuto aumentaba el riesgo de ser descubierto? ¿Esperaba a alguien? ¿Buscaba algo dentro de la granja? ¿O simplemente estaba convencido de que nadie se acercaría a Hinterkaifeck durante varios días? Ninguna de esas preguntas encontró una respuesta definitiva. Y cuanto más avanzaba la investigación, más desconcertante se volvía el caso. La policía interrogó a vecinos, familiares y trabajadores de la región. Se investigaron conflictos personales, disputas económicas y posibles sospechosos. Con el paso de los años surgieron diferentes teorías, pero ninguna logró explicar de forma concluyente todo lo ocurrido en Hinterkaifeck. Más de un siglo después, el expediente continúa oficialmente sin resolverse. Las huellas que terminaban frente a la granja, los pasos escuchados en el ático y la desaparición de las llaves. La inquietante posibilidad de que el asesino permaneciera allí después del crimen siguen formando parte de uno de los casos más desconcertantes de la historia criminal alemana. Quizá algún día aparezca una prueba olvidada que permita reconstruir lo ocurrido aquella noche de marzo de 1992. Pero hasta ese momento, Hinterkaifeck seguirá siendo mucho más que una escena del crimen. Será un recordatorio de que a veces los enigmas más inquietantes no nacen de las leyendas, sino de los hechos que realmente ocurrieron.